Se encuentra ya con nosotros en nuestros estudios dos importantes congresistas. Efectivamente, el señor Daniel Estrada, de la Unión Parlamentaria Descentralista, y el señor Luis Iberico, del FIM, se encuentran aquí para defender cada uno posiciones a favor y en contra de esta delegación de facultades, que aunque ya se ha concretado, de todos modos es interesante saber qué cosas tiene buenas y qué cosas podrían no ser tan buenas. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Bueno, el FIM y Luis Iberico votaron a favor de la delegación de facultad. El doctor Estrada y la UPD dijeron no. ¿Por qué sí, señor Iberico? ¿Por qué sí dar facultades al Ejecutivo? En primer lugar hay que señalar que esta es una atribución constitucional que tiene el Congreso de la República. Es una atribución que está en la actual Constitución, está también en la Constitución del 79. No es aplicar a la función parlamentaria. Es una atribución que tiene el Parlamento de conceder esas facultades al Poder Ejecutivo cuando se va a legislar en determinado tipo de materias y de acuerdo también a las circunstancias. Todos hemos escuchado el manifiesto que ha tenido anteanoche el presidente Alejandro Toledo a nombre del Ejecutivo, la decisión de enfrentar drásticamente, dentro obviamente de las atribuciones que tiene el Ejecutivo, el fenómeno terrorista, de tomar el toro por las astas en esta situación que se ha creado a partir de la resolución del Tribunal Constitucional que está corrigiendo unos vacíos o unas incorrecciones legales que subsistían en materia de juzgamiento de terroristas, pide las atribuciones y el Congreso puede decidir si se las da o no. Como estamos ante una situación de terrorismo que siempre ha preocupado al país, que crea incertidumbre, inseguridad, y como es un tema que tiene varios ángulos lo que se tiene que legislar, pues el Congreso puede optar o lo hacemos en el Parlamento o se le da las atribuciones al Congreso. Sin embargo, cuando se le da estas atribuciones al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo va a emitir un decreto legislativo, lo va a elaborar en un pequeño gabinete donde van a haber dos representantes de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, y una vez emitido el decreto legislativo, este puede ser revisado por el Congreso de la República, puede ser corregido en uno o en muchos puntos por el Congreso de la República, porque en el país hay equilibrio de poderes. Tenemos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Tribunal Constitucional, así que el equilibrio de poderes garantiza que el Ejecutivo tampoco se puede exceder al utilizar esta atribución que le está concediendo el Congreso de la República. ¿Por qué está usted en contra, Mire, yo señor quisiera Estrada? profundizar un poquito más y ver lo siguiente. Esto es consecuencia de que hace más de 10 años el Perú enfrentó una guerra infraterna, cainita. Aquí, ¿no es cierto?, murieron como 30.000 personas. Aquí se produjeron daños mayores a la deuda externa del Perú. Por tanto, había un estado de convulsión social y de guerra interna. Muchos teníamos que andar protegidos por 8 guardaespaldas. Y en medio de eso hicimos vida democrática y pública. O sea, la situación no era una situación normal. Al cabo de 10 años, cuando se ha vencido todo plazo para poder corregir esto, el Tribunal Constitucional a pie juntillas escucha las recomendaciones de la Corte Interamericana, conformada por jueces a quienes no conocemos, y que al parecer no sabían que en el Perú nos estábamos matando. Estos jueces que viven allende los mares del Perú, dijeron al Perú, la legislación normal para el tratamiento de estos asuntos, para juzgar a quien mete un puñal por la espalda, es la misma que debe usarse en tiempos de paz. Todos deben tener sus abogados de la primera instancia, el juez no puede disponer situaciones distintas, etcétera, etcétera. Pero lo que usted está cuestionando entonces es el fallo del tribunal y la actuación de la Corte. Yo cuestiono la actuación de la Corte, cuestiono la Corte, ¿no? Porque no puede ser que mientras hay un pueblo que se está desangrando, le estén diciendo a ese pueblo, no, el que mata tiene derecho a que desde el primer instante debe estar su abogado al lado, como si eso fuera más importante. Al cabo de 10 años, dicen, corregimos eso. Y el Perú, a pie juntilla, muy bien, pues vamos a corregir. Ahora, hay muchas cosas. Su posición, ¿eh? Ahora, mira, no solamente es otro abogado, sino es muchas otras cosas más que constituyen, muchas otras cosas que constituyen abuso del poder. Yo no digo que la legislación toda haya sido una legislación ejemplar para contrarrestar los tiempos de guerra. Pero en Italia, por ejemplo, se juzgó a los terroristas
¿no?, bajo criterios de juez sin rostro. Y no pasó nada. Estados Unidos somete ahora a sus detenidos a tribunales militares y no pasa nada. Y aquí se cuestionan, no tribunales militares, no juez sin rostro, no, en fin. Muchos ciudadanos están de acuerdo con usted porque definitivamente eso es lo que se escucha en las calles, que no es justo que le exijan a la ciudadanía pacífica que se comporte en tiempos de guerra igual que en tiempos de paz. La pregunta es, ¿por qué esto lo lleva ahora a negar las facultades delegadas que quizá podrían corregir esta situación? De repente dan una legislación tan buena que se subsana este problema de debilidad del usuario. A eso voy. Entonces, el Tribunal Constitucional dicta, haciendo un esfuerzo, una sentencia, como para poder cambiar esto y hacer aparecer al mundo que nosotros, después de 10 años, somos gente civilizada y por tanto damos todas las garantías del bendito llamado proceso, debido proceso. Correcto. ¿Quién es el ente soberano, constitucional, que debe dar las leyes? El Congreso. ¿El Congreso puede ceder esa facultad? Sí puede. ¿El Congreso puede abdicar de esa facultad? Sí puede abdicar. Está abdicando. Ahora está abdicando. Nosotros, por principio, creemos que la democracia se fortalece cuando las instituciones cumplen cabalmente cada una sus obligaciones. Cuando las competencias que se asignan desde la Constitución son asumidas a plenitud y ejecutadas por la institución a la que corresponde. Y a la que prototípicamente corresponde dar las leyes es al Congreso de la República. Por tanto, el Congreso de la República, por respeto del orden constituido y además por la necesidad de fortalecer la institucionalidad nacional como base de esta naciente democracia, debe asumir esa, repito, responsabilidad. Para usted es un tema de fortalecer la democracia, entonces. Soy Iberico, está de acuerdo con el doctor Estrada y añadiría un punto más. Venimos de una época donde se ha hecho mal uso de estas facultades. Sorprendió verlo votar a favor. Yo creo que ha pasado muy poco tiempo, todavía poquito tiempo, desde que la democracia finalmente terminó derrotando al régimen de Alberto Fujimori y me da la impresión que no hemos aprendido la lección. Yo estoy consciente de lo que sucedió en aquellas épocas terribles para el país. A nosotros nos volaron el canal de televisión donde trabajaron, mataron a nuestros amigos, hemos perdido familiares, hemos perdido gente conocida y todos vivíamos pues en zozobra ante la embestida brutal de Sendero Luminoso y del MRTA. Y la sociedad aplaudió y muchos aplaudimos que se tomaran medidas drásticas, la mano dura, ¿no es cierto? Pero los años pasaban y nos dimos cuenta que así como no se puede abdicar de la institucionalidad, como dice el doctor Estrada, tampoco podemos abdicar de principios universales, como son los derechos humanos. Está el derecho a un juzgamiento con asistencia de un abogado, para cualquiera, para cualquiera. Entonces, hemos salido de un error. Lo reconozco así, lo reconozco yo. Salimos de un error, de una serie de errores que se cometieron en una época muy difícil, que hay que analizarla de repente tomando en cuenta esa coyuntura, ese contexto, es cierto. Pero de los errores tenemos que aprender. Y ahora hemos aprendido que sí, pues, queremos esa mano dura muchas veces, pero después nos damos cuenta que la mano dura sale estrangulándonos a todos. Y a esa situación nos fue llevando el régimen de Alberto Fujimori. Se parece a ese poema de Brecht, ¿no? Primero vinieron por los judíos y como yo no era judío, no me importó. Después vinieron por los negros, como yo no era negro, no me importó. Ahora vienen por mí. ¿Ah? ¿Y ahora qué hago? Entonces, lección aprendida en materia de el juzgamiento de los terroristas, entre muchas otras cosas. Ahora se está tratando de corregir estos errores sin generar una situación de peligro y de zozobra para el país. Se trata de demostrar que democracia es también firmeza. Democracia no es blandura. ¿Y por qué el se puede Congreso? Actuar con firmeza en democracia. Mucha gente se pregunta por qué el Congreso no puede hacerlo. Porque la delegación parte, perdóneme que amplíe la pregunta, la delegación parte de suponer que el Ejecutivo lo va a hacer mejor que el Congreso. Parte de que lo va a hacer quizá más, de una manera más rápida, parte de que es un tema seguramente que tiene muchos ángulos y es más fácil hacerlo dentro de un pequeño gabinete que hacerlo en el Pleno del Congreso, con todo lo que supone el debate sobre un tema tan sensible para la nación. Parte de una serie de temas opinables, por cierto, ¿no?
porque finalmente la delegación de facultades es un tema opinable, es un tema que generalmente genera confrontación en el Congreso de la República, pero finalmente es un tema legal y es un tema constitucional. Y repito, eso no significa una abdicación del Congreso, porque el Congreso en cualquier momento, apenas se emite el decreto legislativo, que es lo que se debe emitir, al día siguiente el Congreso perfectamente puede observarlo, puede corregirlo, puede enmendarlo, porque hay equilibrio de poderes. Así que no se está vulnerando acá el ordenamiento constitucional, aquí no se está abdicando de las funciones del Congreso, que cumple su rol legislativo y fiscalizador. Yo quiero preguntarle al doctor Estrada, se habla mucho del tema de la rapidez, se ha vuelto a esgrimir esto como argumento. ¿Usted cree que esa rapidez es necesaria para la legislación que se tiene que dar ahora? Porque hay una cosa que me genera mis dudas, me imagino que alguna otra gente también. Si se ha declarado que la legislación con la que se juzgó a los terroristas era inconstitucional y por lo tanto se anula, a esos terroristas se les tiene que volver a juzgar con la legislación de antes. Es decir, eso es lo que se supone, ¿no? Porque era la legislación vigente en el momento. Entonces yo no entiendo. Se les van a dar nuevas leyes, pero entonces dirán que les aplicaron retroactivamente las leyes y seguiremos en este círculo vicioso de inconstitucionalidades. Claro, pero mire, lo que ocurre es de que yo creo que desde el Estado se ha lanzado una muy buena campaña como para poder hacernos consentir a todos que la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional es lo non plus ultra, ya no hay nada más que pueda mejorar la situación y devolvernos a los peruanos un rostro digno ante el mundo para que los estándares internacionales del debido proceso se recuperen en el Perú. Y eso no es así. Yo reconozco que la sentencia es un esfuerzo colectivo del tribunal, pero abre grandes riesgos al Perú. Mira, hablando fuera de derecho, ¿quién puede aceptar que haya una persona en la cárcel bajo el imperio de una norma inconstitucional? Nadie. Pero eso es lo que está ocurriendo, porque el tribunal ha declarado inconstitucional estas normas y sin embargo dicen, es inconstitucional la orden por la que está en la cárcel, pero sigue en la cárcel. Esa es una incongruencia. Eso analizado mínimamente no muestra al Perú como un organismo, como un país que quiere modificar definitivamente esos estándares. Y hay otras cosas más que no es mi interés resaltar ni exaltar, sino solucionar esto. Y acá hay un peligro. Ya lo dije, con todo respeto, el presidente de la República, el doctor Alba, Orlandini, ni nadie puede garantizar que no salgan los terroristas de la cárcel. Porque esta sentencia es el reconocimiento de un derecho que tienen ellos a pedir ser juzgados dentro de los nuevos órdenes que quiere crear el tribunal a través de mecanismos de nuevas leyes que debe dar el Congreso. Entonces, teniendo ese derecho, por supuesto que tienen que presentar habeas corpus, por supuesto. Y nadie puede decir, esos habeas corpus no van a proceder, porque eso es adelantar opinión y eso es actuar contra la constitucionalidad del Perú. Pero entonces sí se necesitan las nuevas leyes con urgencia. Mire, eso es lo que no me queda claro. Van a dar seguramente unas leyes de procedimiento. Yo me imagino que lo que querrán dar serán leyes en las que, como ha desaparecido la cadena perpetua, digan la sanción mínima para terrorismo es 40 años, que es prácticamente lo mismo que cadena perpetua. O sea, no se sabe cuál va a ser la consecuencia de todo esto. Y eso tiene que discutirse pues a la luz del conocimiento público. Una cosa indignante para mí, y que lamentablemente ayer el doctor Ferrero la impuso por la vía del grito y la fuerza, es que esta propuesta del Ejecutivo contenga el artículo 2 que dice va a formar una comisión de connotados juristas para que preparen la legislación para el Poder Ejecutivo. ¿No es así? Bueno, ya sabemos quiénes van a ser esos juristas, eso se sabe de antemano. Y a esa comisión se van a incorporar 2 congresistas para que sean miembros de esa comisión. O sea, el padre de la patria, el hombre número 2 del Perú, va a ser miembro de una comisión que le va a preparar documentos al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo en el gabinete diga si esto está bien o está mal. Eso es terrible para la dignidad de un congresista. Yo creo que no hay que caer en el temor de que van a salir los terroristas en estampida. Hay casos concretos. Lori Berenson, ¿salió de la cárcel? No.
¿Fue vuelta a juzgar? Sí. ¿Está en la cárcel? Está en la cárcel. Y eso se va a seguir aplicando en el Perú. Lo que pasa es que en el Perú hemos decidido vivir dentro del Estado de Derecho, dentro de la Constitución, dentro de los derechos humanos. Y como esta es la intervención final, yo quiero reivindicar el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No son, como se dijo alguna vez, unos viejos decrépitos que no entienden lo que pasa en el Perú. El Pacto de San José es un pacto que firmó el Perú soberanamente. Son varios países, no está Estados Unidos, no está Canadá, es su decisión, pero muchos países sí decidimos suscribir el Acta de San José, porque los derechos humanos son universales, aquí y en cualquier otro país del mundo. Y cuando están fallando las cosas en un país, pues la comunidad internacional nos protege. Y nos ha protegido a muchos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido la esperanza en momentos de desesperanza, cuando el Poder Judicial estaba sometido, manipulado, amenazado, utilizado por Vladimiro Montesinos y toda su corte, pues se podía acudir, y ni siquiera había Tribunal Constitucional porque estaba diezmado, existía la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La justicia se globaliza. La persecución a los crímenes de guerra se globaliza, la persecución a la tortura se globaliza, a la corrupción se globaliza. Y esa es una forma de globalizar la justicia en materia de derechos humanos. Tiene sus fallas, tiene sus errores, pues se corrigen en el paso de la historia. Así que yo sí creo que es necesario que el Perú se mantenga dentro del ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no se vuelva a repetir lo que sí hizo el fujimorismo, que es quitar al Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana para hacer en el Perú lo que les daba la gana. Muy bien, Bueno, muchas gracias muchísimas a ambos. gracias. Creo que ya tenemos las posiciones, por lo menos, de los dos, y esperamos sinceramente que la legislación sea lo mejor para todos los peruanos.